Abran su Biblia a Isaías capítulo 13. Cuando lo encuentren digan amén. Amén. Vamos a orar entonces otra vez. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a cada palabra que vamos a estar leyendo hoy en ella. Que cada pensamiento sea dirigido por tu Espíritu Santo y que sirva para edificarnos, aun cuando a veces lo que escuchamos es difícil de escuchar. Que sirva para edificarnos y para fortalecernos más en nuestra fe, para que podamos estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros, de que estamos agarrados de tu mano. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 13 y hemos estado viendo que el capítulo 13 es una profecía sobre Babilonia. Y aunque todavía lo que está diciendo aquí, aunque todavía Babilonia todavía no invade Israel, todavía no invade Jerusalén y la tribu de Judá, de todas maneras ya Isaías está adelantándose, diciendo lo que les va a pasar. No se nos dice que esta profecía le llegó a Babilonia, pero cuando menos le está hablando al pueblo de Dios de que esto es lo que va a pasar. Y definitivamente lo dejó escrito para nosotros, para que nosotros podamos ver cómo cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa tal y como dice que va a pasar, como vimos la semana pasada, hablando de la soberanía de Dios. Entonces, el Señor, sabiendo lo malvado que eran los babilonios, y habiendo usado a Babilonia para disciplinar a su pueblo, ahora va a volver su atención hacia Babilonia para disciplinarla por su maldad con los ejércitos de otros países a su alrededor. A menudo Dios usa gente malvada para castigar a gente malvada. ¿Sí? Y como en este caso, Él usó a los babilonios para disciplinar a sus hijos en Judá y en Jerusalén especialmente. ¿Sí? Dios usa todos los recursos que tiene a su disposición para disciplinar. Y como hijos de Dios, que sabemos o debemos de saber que Dios nos ama, debemos también reconocer que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y a veces la disciplina de Dios es bastante severa, ¿no es cierto? Los que hemos tenido que pasar por algún tipo de disciplina de parte de Dios, por algún error que cometimos, sabemos que la disciplina de Dios puede ser bastante severa y hasta duele. Y muchos creyentes, de hecho, dudan de que Dios les ame cuando están pasando por alguna disciplina de parte de Dios. Porque automáticamente piensan que si somos amados por Dios, Dios nunca nos va a disciplinar. Y Dios prefiere disciplinarnos aquí en la tierra que tener que juzgarnos y castigarnos una vez que llegamos a su presencia. Entonces, si somos sus hijos y somos seres humanos y fallamos de vez en cuando, debemos esperar que el Señor nos discipline. Amén. Entonces, cuando se nos disciplina, no nos rebelamos, no lo juzgamos porque Él es Dios, Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Y recibimos la disciplina porque sabemos que al final de cuentas es por nuestro bien, ¿verdad? Nuestros padres y ustedes, los que son padres, en muchas ocasiones nos dijeron y les dijeron a ustedes a sus hijos, es por tu bien que estoy haciendo esto. ¿Es verdad? Pues a veces sí era por el bien de ellos, pero a veces era porque simplemente estábamos bien enchilados y teníamos que desquitarnos con alguien. ¿No es cierto? Porque nos hicieron pasar una vergüenza, porque nos hicieron sentirnos como que no nos reconocían, no nos querían obedecer, etcétera, etcétera. Dios no hace eso. Dios nos advierte, ¿sabes qué? Si haces esto, este va a ser el resultado. Si es que mejor cambia tu manera de pensar, cambia tu camino y ve por el camino correcto. Si no queremos, Él simplemente va a mandar una disciplina que a menudo es lo suficientemente pesada como para devolvernos al camino correcto. Amén. Aquí es donde tenemos, en este pasaje que vamos a leer hoy, es donde tenemos que poner atención, porque por lo que vamos a leer podremos ver que Isaías está profetizando acerca de un futuro cercano, o sea, un futuro que iba a suceder cercano a las fechas cuando él escribió estas profecías, pero también acerca de un futuro lejano. Entonces es una de esas profecías que se llama de doble cumplimiento, una que se cumplió en el tiempo, cerca del tiempo que se dio, pero tiene un aspecto de ella que se va a cumplir hasta mucho más adelante en el futuro. Y vamos a ver escenas que tienen que ver con Babilonia de aquellos tiempos, pero vamos a ver también escenas que tienen que ver con los últimos días aquí en la tierra. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque a menudo nos agarramos leyendo capítulos y capítulos y capítulos, porque queremos terminar nuestra cuota, y no nos detenemos en los diferentes puntos que tenemos que detenernos para poder entender lo que se está diciendo. Y por eso estamos aquí. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 4 hoy.
La semana pasada llegamos hasta el 5, pero vamos a volver a pasar el versículo 4 para poder agarrar el hilo y contexto de lo que está diciendo. Noten, el versículo 4 de Isaías 13 dice: hay gran estruendo en los montes, como de mucha gente, ruidoso estruendo de reinos, de naciones que se reúnen. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor y los instrumentos de su ira vienen de lejanas tierras, desde que los confines de los cielos, para destruir toda la tierra. Entonces imagínense eso, el Señor, que no podemos verlo porque es espíritu, pero nos está dando términos antropomórficos para que podamos imaginárnoslo de alguna manera. El Señor está pasando revista, el Señor está reuniendo naciones, el Señor está reuniendo reinos. Es como cuando nosotros vemos al presidente de cualquier país pasar por enfrente de sus tropas, ¿no? Y está pasando revista de todas sus tropas, que estén bien uniformadas, que traigan las armas que deben traer, etcétera, etcétera. Pasan desfiles de tanques, de misiles, de aviones, de todo tipo de cosas. Y el presidente o rey o lo que sea que gobierna en tal o cual país pasa revista a esas tropas. Eso es lo que se nos está dando a entender que el Señor está haciendo aquí. Sí, eso es lo que se nos está dando a entender que el Señor está haciendo aquí. De nuevo el versículo 4 dice: el Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Quiere decir que está examinando que todo lo que se necesita, todo lo que necesita para aplicar la disciplina que tiene que aplicar, esté listo, esté preparado. Y de nuevo en el versículo 5, el Señor y los instrumentos de su ira, y noten que estos ejércitos que están con Él o que va a llamar Él, son instrumentos de su ira, de lejanas tierras, desde los confines de los cielos para destruir toda la tierra. El Señor pasa revista a los ejércitos que ha preparado para disciplinar a los babilonios. ¿Se acuerdan que estemos hablando de Babilonia aquí? Tierras lejanas y de los confines de los cielos se refiere a toda la tierra en aquel tiempo. Sí, a todas las naciones y pueblos que estaban alrededor de Babilonia, que estaban alrededor de Israel, que estaban en el área del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero más adelante vamos a ver que todas esas naciones, sí, vamos a ver todos esos, ¿cómo dice? Con todos estos ejércitos y todos estos instrumentos de ira vienen de todas las naciones, tiene que ver con los tiempos finales. Pero el Señor está pasando revista aquí. Noten que aquí también menciona que vienen a destruir toda la tierra, lo que nos dice que está hablando acerca de la destrucción final de la tierra, no está hablando nada más de Babilonia. Entonces esta parte de la profecía es parte para Babilonia, pero parte para toda la tierra. Luego noten el versículo 6, griten de dolor, que cercano está el día del Señor, viene como asolamiento del Todopoderoso. El día del Señor es un término que se usa para los últimos días. No es el día del Señor en el día que se iba a disciplinar a Babilonia, aunque podríamos considerarlo como el día del Señor para Babilonia en aquel tiempo. Pero el término el día del Señor habla de un día en los últimos tiempos en el que el Señor va a venir con toda su fuerza, con toda su ira y va a castigar a toda la tierra. Entonces Isaías ahora habla en tiempos proféticos, teniendo en mente tanto el cumplimiento cercano, o sea, el día del juicio contra el imperio babilónico, y el cumplimiento final, el día final del juicio y el regreso de Jesús. Y ahí es donde tenemos que, ¿verdad? Ok, ¿en dónde está hablando de qué y por qué está hablando de esto? Porque está dando información que la gente, y nosotros ahora en nuestro tiempo debemos saber para estar alertas, como vamos a ver más adelante. Entonces, noten aquí, se menciona el día del Señor. El día del Señor se refiere a un tiempo, no necesariamente a un día solamente, sino a un tiempo de actividad inusual, que no es común, ¿sí?, de Dios en la vida de las personas, para juicio o para misericordia. El día del Señor puede ser tanto para juicio o para misericordia. Y a menudo en las Escrituras se le llama el día grande y terrible. Grande y terrible. Y podemos ver aquí que va a ser grande y terrible para los babilonios en aquel tiempo, pero va a ser grande y terrible para la tierra en los últimos tiempos también. Noten cómo lo dice Malaquías, en Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Malaquías capítulo 4 y el versículo 1 dice: ya viene el día. ¿Cómo lo describe? Candente como un horno.
En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Entonces, aquí estamos, podemos ver que esto va a ser de lo que va a ser con Babilonia en aquel tiempo, pero esto también va a ser lo que va a hacer al final de los tiempos. Va a acabar con todo. En la tierra no va a haber quien peque, porque el que peque va a ser castigado inmediatamente bajo el reino milenial del Mesías. Por eso se nos dice que va a reinar con cetro de hierro, porque el que se porte mal, luego, para que se le quite. Malaquías 4, los versículos 5 y 6, noten lo que dice esto, lo que dice aquí. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que no venga a destruir la tierra por completo. ¿Quién es ese Elías que el Señor envió? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías a predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces el Señor, antes de que viniera ese gran día, ese día grande y terrible, envió a Juan el Bautista para que comenzara el mensaje del Evangelio, que todavía se está propagando hasta hoy, para no tener que castigar a todo mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al mandar él a Juan el Bautista en el espíritu de Elías, estaba mostrando su misericordia para con el mundo, advirtiéndoles que el día terrible, el día grande y terrible del Señor podría llegar en cualquier momento. Y si en aquel tiempo podía llegar en cualquier momento, ¿cómo creen que está el reloj ahorita? ¿Verdad? Como decía Pablo en Romanos, ¿verdad? Debemos de despertar, debemos de estar sobrios, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Yo no sé cuántos años tengan ustedes en el Evangelio, pero cuando recién creyeron en el Evangelio faltaba mucho más tiempo para la venida del Señor, pero conforme se han avanzado los años, la venida del Señor se acerca más. No sabemos qué tanto, pero sabemos que está más cerca. Jesús lo llama el día final. A este día del Señor Jesús lo llama, Él mismo lo llama el día final. En Juan capítulo 12, los versículos 47 y 48, noten. Al que oye mis palabras, Jesús hablando aquí, y no las obedece, no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no vino a juzgar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará, ¿cuándo? En el día final. Entonces, lo que va a juzgar al hombre va a ser la palabra de Dios que Jesús dejó, la advertencia que Jesús dejó, y el rechazo del hombre a esa palabra, a esa advertencia, es lo que lo va a juzgar. Es como cuando nuestros padres nos dicen, te dije, ¿verdad? La palabra de Dios, no sé cómo vaya a suceder esto, no me lo puedo imaginar, pero las personas que sean juzgadas y sean condenadas van a escuchar las palabras que Dios les envió por medio de personas, de profetas, de pastores, etcétera, y van a escuchar esas palabras y van a estar, hubiera hecho caso, hubiera obedecido. Hubiera hecho, como hijos a menudo dijimos, ¿verdad? Si tan solo hubiera hecho lo que mi papá me dijo, si tan solo hubiera hecho lo que mi mamá me dijo. De hecho, ahora que estábamos cenando el Día del Padre, una de las cosas que dijo mi hijo, que fue mejor regalo que lo que comí, fue, si te hubiera hecho caso en aquel tiempo. No les voy a decir de qué se trata, pero me dijo, si te hubiera hecho caso en aquel tiempo. Y yo, yes. Para que sepa, no es cierto, no pensé eso. No, le di gracias a Dios, porque sé que cuando se lo dije me estaba escuchando. En su estado de rebeldía, en su estado de adolescente o lo que sea, no le pareció bien, pero ahora que ya es adulto, tenías razón. Y así, y fue un muy buen regalo. Pablo lo llama el día de la ira. Nótenlo cómo lo nombra Pablo en Romanos 2, los versículos 4 al 6. Romanos 2, versículos 4 al 6. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Pero por la obstinación y de dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo. ¿Para qué? El día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién quiere que Jesús le pague
conforme a sus obras? Levante la mano, por favor. Un voluntario. Yo no quiero que Jesús me pague conforme a mis obras. Porque aún como cristiano muchas de mis obras son condenables. Muchos de mis pensamientos son condenables. Pero en Cristo es como si nunca los hubiera tenido. Como si nunca lo hubiera hecho. Porque he sido justificado en Él, por Él, para Él. Y Él me guarda. Como dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que Él guardará mi depósito para aquel día. Entonces estoy seguro en Él. Por eso les dije que debemos de asegurarnos de que estamos en Él para no tener que pensar en lo horrendo que va a ser ese día final, que va a ser ese tiempo del día final o de los días finales. Entonces, el día del Señor es una frase importante. De hecho, se usa unas 26 veces en la Biblia. Y no habla de un solo día de juicio, sino una temporada de juicio, cuando el Señor pondrá las cosas en su lugar. Pudiéramos decir que es la gran tribulación. Pudiéramos, dependiendo de su escatología, la primera mitad de la gran tribulación, toda la gran tribulación, conforme la quieran ver. Ese es el día de la ira de Dios. Es cuando todo el mundo va a sufrir finalmente la caída de su ira y después de esa caída de la ira de Dios va a venir el juicio final y ahí sí es en donde todos van a ser elogiados, se les van a repartir galardones o van a ser condenados al infierno. También iba a haber un día del Señor para Babilonia, de la misma manera que va a haber un día del Señor para toda la tierra. Ahora, cuando habla de que está cercano, la idea básica del término no es la de acercarse a una fecha fija. Sí, porque decimos cuando algo está cercano y ya está cerca, ¿qué podemos decir? El día de la independencia. ¿Cuándo es el día de la independencia? 4 de julio, está cerca, faltan unas 2 semanas, ¿verdad? Entonces pudiéramos nosotros decimos, está cerca. ¿Qué tan cerca? 2 semanas, 1 semana, 3 meses, 4 meses. No se trata de eso, ¿sí? Cuando habla de estar cercano, la idea básica del término no es acercarse a una fecha fija, o sea, no se puede decir que va a ser el 20 de agosto del 2024, sino que el día del Señor, lo que quiere decir es que el día del Señor está a punto de irrumpir en el mundo. En cualquier momento. ¿Saben lo que quiere decir irrumpir? Irrumpir quiere decir entrar violentamente en un lugar. Entonces, el día del Señor está por llegar violentamente al mundo. Se está por llegar violentamente al mundo. El día del Señor es inminente, que quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Puede irrumpir sobre la gente sin previo aviso. A veces leemos lo que el Señor dijo y leemos también que es como un ladrón en la noche, ¿verdad? Pero lo que nos imaginamos nosotros es un ladrón que entra de puntitas, abre la ventana, trata de no hacer ruido. De eso no es lo que está hablando. Cuando habla de ladrón, va a llegar con violencia. Va a llegar arrasando. No le va a importar que lo oigan, no le va a importar que lo vean. Él va a tumbar puertas y va a hacer lo que vino a hacer. Se va a cumplir lo que el Señor habla. Entonces, debemos de tener también cuidado con cómo se nos presentan las imágenes en las Escrituras, porque a veces tenemos la tendencia a verlas como nosotros quisiéramos verlas, y a veces se nos está dando una imagen mucho más severa de la que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces va a irrumpir, puede suceder en cualquier momento, va a ser una entrada violenta en el mundo. Ese día del Señor va a llegar de repente, va a llegar con fuerza, va a llegar con furia, va a llegar con ira. Y gracias a Dios, si estamos en Cristo, ¿dónde vamos a estar nosotros? En el cielo. Y no vamos a tener que pasar por eso, ¿verdad? Entonces asegurémonos siempre de que estamos caminando con Cristo, estamos poniendo nuestra esperanza y fe en Él y no en ninguna otra cosa. Pablo les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 1 al 6, noten. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán.
Versículo 4 dice, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Ahora, cuando está hablando de que no durmamos como los demás, no quiere decir que tenemos que estar como sonámbulos con los ojos abiertos, no. Lo que quiere decir es que espiritualmente debemos saber en dónde nos encontramos, debemos conocer los tiempos, debemos conocer las señales. No debemos de estar durmiendo espiritualmente, haciendo como que no pasa nada, como aquellos que se burlan, que vamos a ver más adelante, de que tiene tanto tiempo diciendo que va a venir, lo más probable es que no venga ya, o lo más probable es que no venga ahora. Pregunta, ¿quién está seguro que Jesucristo no va a venir esta noche? ¿Nadie? Quiere decir entonces que debemos estar bien seguros de que estamos listos, ¿verdad? Quiere decir que debemos examinarnos nosotros mismos para ver si estamos en donde debemos estar, para ver si estamos creyendo lo que se debe creer, para ver si estamos viendo cómo debemos vivir, porque no por lo que hacemos o por cómo vivamos vamos a ser salvos, pero que el hecho de que seamos salvos se va a manifestar en la forma en la que vivimos. ¿Ok? Entonces, si decimos que somos salvos, pero vivimos como el mismo demonio, ¿somos salvos? No, yo no sé. Eso se lo dejo al Señor. Yo no voy a juzgar a nadie, pero yo me puedo juzgar a mí mismo. Sí, yo me puedo juzgar a mí mismo. Y tengo que estar seguro de no decir que soy salvo y vivir como el mismo diablo, o jugando con las cosas del diablo, o teniendo una relación a medias con Cristo y a medias con el mundo, ¿verdad? De tal manera que ni disfruto completamente del pecado porque estoy todo preocupado porque estoy pecando, pero tampoco disfruto completamente de Cristo porque pues si me dedico mucho, si me entrego mucho, si le doy demasiado, entonces ¿yo con qué me quedo? No podemos estar, tenemos que estar todos entregados, completamente entregados a Él. Si entonces no somos de la noche ni de la oscuridad. Así que espiritualmente no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Hay que ver las señales de los tiempos. Hay que estar al tanto de ellas. No hay que obsesionarnos tanto con ellas, que dejamos de ser útiles aquí en la tierra para la expansión del reino, para servir al Señor, para servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Pero sí debemos mantener eso en mente. ¿Verdad? Lo que está pasando en el mundo nos dice mucho de lo que pudiera estar por pasar. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, los versículos 7 al 10, noten. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego que en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Versículo 10, noten, pero ¿el qué? El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Y de nuevo, nosotros si en verdad somos cristianos y en realidad hemos confiado en el Señor Jesucristo, ¿dónde vamos a estar? Bien seguros en el cielo y esto no nos va a tocar a nosotros. ¿Sí? Pero tenemos que estar seguros, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre estar viendo a la luz de la palabra todo lo que hacemos, no por ser legalistas ni por ser portadores de malas nuevas o por asustar a la gente, no por eso, tenemos que estar viendo en nosotros mismos. A veces somos muy buenos para hablarles de estas cosas a otros, ¿verdad? Que el día viene, el día de juicio viene, que el Señor va a venir, que no te va a agradecer, pero es para que porque nos veamos nosotros mismos. Nosotros somos los primeros que debemos escudriñar nuestro corazón y ver en dónde nos encontramos espiritualmente para saber que estamos en donde debemos estar. ¿Sí? Por eso venimos a estas cosas de la iglesia, de los estudios bíblicos, porque el Señor por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, nos abre los oídos y nos
como que nos despierta a veces, ¿verdad? Y nos dice, hey, ¿cómo te está yendo en esa área? ¿Cómo te está yendo en esta otra área? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás en desobediencia? ¿Estás en rebelión? Etcétera, etcétera. Ahora, noten aquí en este mismo versículo, en el versículo, ¿en qué versículo estamos? En el versículo 6, que dice, viene como asolamiento del Todopoderoso. El Todopoderoso, sabemos que es Dios, pero el Todopoderoso es un título muy, muy importante, especialmente para los judíos, porque el título Todopoderoso es el nombre hebreo El Shaddai. El Shaddai. Estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado ese nombre antes. Eso quiere decir todopoderoso o omnipotente. Sí, todopoderoso o omnipotente. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6 y el versículo 3 dice, Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y noten, yo soy el Señor. Cuando se traduce ahí, la palabra que se traduce Señor es el Yahweh. Sí, Yahweh, que se le llama tetragramatrón, que son 4 letras, YHWH, que en la Reina Valera 60 se traduce como Jehová. Sí, entonces le dice, Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo soy el Señor, Yahweh. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. Entonces, ¿cómo se dio a conocer el Señor a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Con el nombre de qué? Dios omnipotente. ¿A quién se le dio a conocer por el nombre Yahweh? A los judíos. A Moisés. A Moisés. Cuando le dice, ¿quién les digo que me envió? Les dijo, diles que yo soy te envió. Porque Yahweh quiere decir siempre presente. Yahweh quiere decir, yo soy lo que tú necesitas que yo sea para ti. Eso es lo que quiere decir. En el Salmo 91, los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor. O sea, el que hace eso, esto es lo que le está diciendo al Señor. Tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. ¿Sí? Entonces, cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos acogernos a la sombra del Señor, ¿sí? Cuando buscamos estar siempre al abrigo del Altísimo, lo que le estamos confesando a Dios es que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, en Él estamos poniendo toda nuestra confianza. Qué glorioso, ¿no? Que con acercarnos a Él, esto es lo que le estamos diciendo, esto es lo que le estamos declarando. Toda mi confianza está puesta en ti. Toda mi esperanza la encuentro en ti. Tú eres mi castillo. Tú eres mi protección. Creo en ti. Y ¿saben qué? Este es el mejor lugar para estar cuando llegue el día del Señor, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Porque ahí vamos a estar seguros. Luego en el versículo 7 de Isaías 13 sigue diciendo, por eso pierde su fuerza toda mano, por eso desfallece todo corazón. Se llenan de terror, la angustia y el dolor los domina, tienen dolores como de parturienta, con el rostro encendido, unos a otros se miran con asombro. Entonces, tan rápidos como eran para hacer el mal y no el bien, un día los babilonios iban a tener que enfrentar la ira del Señor por su maldad. Y ellos no creían que esto iba a ser así. Ellos no esperaban, ellos se creían como Nabucodonosor, creían que eran lo máximo. Creyeron que nunca iba a haber un enemigo que pudiera venir en contra de ellos que los pudiera derrotar. Pero nunca contaron con que Dios iba a ser el que los iba a derrotar. Y que iba a usar a uno de sus enemigos más, ¿cómo se llama? Acérrimos, se dice, ¿sí? Para hacerlo. Ellos pensaban que nunca iban a ser derrotados, así como Nabucodonosor cuando vio todo su reino y dijo, miren nomás todo lo que he creado, ¿verdad? Ahora Nabucodonosor se humilló, pero su hijo no se humilló. Y entonces por causa de su hijo vino la calamidad sobre los babilonios. Entonces tan rápidos como eran para hacer el mal y no el bien, un día los babilonios iban a tener que enfrentar la ira del Señor por la maldad que habían cometido. Pero ellos no creían que iba a ser así. Y eso es precisamente de lo que se nos habla en el Salmo 14 y los versículos 1 al 5. Noten lo que dice el Salmo 14, de versículos 1 al 5. Dentro de sí dicen los ¿quiénes? ¿Qué es lo que dicen? Dios no existe. Corrompidos están.
sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Versículo 2, desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Versículo 4 dice, ¿acaso no piensan esos malhechores que devoran a mi pueblo como si fueran pan y jamás invocan al Señor? Pues van a temblar de miedo porque Dios está a favor de los justos. Lo que les está diciendo es, ustedes nunca consideran que un día Dios los va a llamar a cuentas. Nunca están pensando que un día Dios va a pedir de ustedes cuentas de lo que han hecho. Están pensando que todo va a estar bien a pesar de cómo están viviendo, a pesar de las cosas que hacen. No se pueden a pensar que lo que están haciendo va a acarrear juicio para ustedes. Y ese es el estado en el que está el mundo ahorita. Ese es el estado en el que está el mundo ahorita. Son necios, no quieren creer en Dios, no quieren creer que un día va a llegar ese día final, ese día del juicio, ese día del Señor. No quieren creer en ello, no quieren ni siquiera pensar en ello. Y cuando les habla uno de ello para tratar de que entren en razón, se enojan con uno y dicen que los queremos asustar. Es digno de tener miedo Dios. ¿Sí? La sabiduría, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces es digno de temérsele. ¿Sí? Es como cuando nuestra mamá nos decía, pero vas a ver cuando venga tu papá. ¿Verdad? Nuestro padre, al menos mi padre era digno de tenerle miedo. Yo no sé ustedes, pero mi padre era digno de tenerle miedo. ¿Sí? Entonces ya cuando mi mamá llegaba a ese punto, ya sabía que la estaba haciendo enojar demasiado y pensaba, vale más que me calme porque si no le va a decir al jefe y el jefe sí me va a arrimar tierra, ¿verdad? Imagínense que en el cielo se pusieron una señal que dice, pero van a ver cuando venga Jesús. Pero eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos advierte, pero van a ver cuando venga Jesús. Nosotros como creyentes nos gozamos en pensar que pudiera venir en cualquier momento, ¿no es cierto? No hay muchos amenes. Ok, otra vez. Nosotros como creyentes nos gozamos en el que pudiera venir en cualquier momento, amén. El incrédulo no se goza porque no tiene idea de lo que le espera cuando venga. Entonces tenemos que tener eso en mente también. Pero también llegará el día para los habitantes de toda la tierra en donde los incrédulos serán llamados a cuentas por el Señor. Entonces tenemos lo de Babilonia y ahora vemos lo en la tierra. Noten, 2 de Pedro capítulo 3 ahora, comenzando con el versículo 3 y hasta el 7, noten lo que dice. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Estamos hablando del tiempo de Noé, ¿verdad? Versículo 7. Pero esa misma palabra ha reservado a los cielos y la tierra que ahora existen. Y los ha guardado ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los hombres perversos. Entonces se están diciendo, no va a venir, ya dijo que iba a venir y tiene tanto tiempo viniendo y no va a venir. Y quieren desanimarnos a no creer en que el Señor está muy cerca, que su venida está muy cerca. Pero nosotros nos acostamos cada día y decimos, Señor, que sea hoy. Luego despertamos al siguiente día y no fue y decimos, Señor, que sea hoy. Y estamos constantemente pidiendo que sea hoy, ¿sí? Como en el Apocalipsis. Como el Apocalipsis, ¿verdad? Que la iglesia dice, sí ven Señor Jesús, ¿verdad? Entonces noten el versículo 9 de Isaías 13 dice, viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará, noten, de la tierra, toda la tierra, un páramo, que quiere decir un desierto, y que raerá de ella a los pecadores. Va a acabar con todos los pecadores de una vez y para siempre. Entonces aquí se está refiriendo al día del Señor, cuando habla del día del Señor se está refiriendo al final de los tiempos, y al hablar de pecadores se está refiriendo a quienes no hayan reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Porque todos hemos pecado. Inclusive como cristianos seguimos a veces pecando, ¿verdad? No queremos, pero a veces caemos en ello. Entonces, pero nosotros somos pecadores arrepentidos, estamos bajo la gracia, nos confesamos con el Señor, le pedimos perdón, etcétera. Y esto no quiere decir que con pedir perdón ya, porque recuerden lo que les dije el domingo, el pedir perdón, el poder ir a pedir perdón no nos da licencia para pecar. Al cabo que luego voy y le pido perdón, que al cabo que luego voy y me arrepiento. No, el poder pedir perdón constantemente no nos da licencia para pecar. El poder pedir perdón nos debe de dar gozo, debemos sentir alegría que tenemos el trono de su gracia para ir para recibir el oportuno socorro, pero no debemos de tomarlo a la ligera, ¿sí? Entonces aquí está refiriéndose al día del Señor, al final de los tiempos, y al hablar de nuevo, pecadores son pecadores que no hayan reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si en Filipenses capítulo 3, los versículos 18 al 21, Filipenses 3, 18 al 21 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decir lo que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. ¿Su Dios es quién? ¿Su orgullo es qué? ¿Y su fin será qué? Entonces andan muchos, se fijan, andan muchos. ¿Sí? Que inclusive hasta pudieran decirse cristianos o anden predicando de alguna manera la religión cristiana, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo, porque lo andan haciendo para ganancia propia, lo andan haciendo para satisfacción propia, no lo están haciendo para que los pecadores se arrepientan y crean, sí, lo están haciendo para su propio beneficio, pero el fin será la perdición. Versículo 20 de Filipenses 3 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Entonces confiamos en Él, porque Él tiene el poder para sujetar todas las cosas a sí mismo, pero Él tiene el poder para cambiar este cuerpo de nuestra humillación en un cuerpo de gloria como el de Él. ¿Sí? Entonces, versículo 10 sigue diciendo ahí en Isaías 3: ese día las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz, el sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando los babilonios o al final de los tiempos. ¿Cuándo creen ustedes que va a pasar eso? Final de los tiempos. Noten cómo lo profetiza Joel, en Joel 2, versículos 31 a 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo, y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. ¿Ok? Tal y como el Señor lo ha dicho. En Mateo capítulo 24 y el versículo 29, noten lo que dice: inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, ¿qué sucederá? El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces todo esto es en los tiempos finales, ¿sí? Después de esos días, de nuevo, nosotros no vamos a estar aquí, así es que no se friquen, ¿ok? Cuando miren una luna roja en el cielo y alguien les diga: ¡ay, es la luna de sangre de la que hablan! No, porque todavía estoy aquí. ¿Ok? Si todavía estoy aquí, no es esa luna, no es esa luna. Es algún otro fenómeno, pero no es esa luna. Pero ¿no se han dado cuenta que cuando sale una luna roja, de repente salen todo tipo de profetas y todo tipo de personas en el Facebook y en todos lados? La luna de sangre, la luna de sangre. No les crean. Ustedes crean en Jesús y crean que Él nos ha dicho que Él nos va a llevar de este lugar antes de que todas esas cosas sucedan. ¿Se acuerdan de los sellos de Apocalipsis? Ok, en Apocalipsis 6, 12 al 14, noten lo que dice. Juan escribe y dice: yo vi cuando el Cordero, que es Jesús, abrió el sexto sello, y entonces se produjo un gran terremoto,
El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto y la luna entró entera, se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Esto ya es durante la gran tribulación. Y de nuevo, durante la gran tribulación, ¿el cristiano dónde va a estar? Quiero que escuchen eso, quiero que se lo graben, quiero que lo memoricen, quiero que se vayan a casa, porque estamos hablando de cosas así medio tenebrosas, medio de dar miedo. Pero si estamos en Cristo, estamos a salvo de todas ellas. ¿Sí? Y eso nos debe hacer orar más por las personas que conocemos que todavía no vienen al Señor. Porque saber que todo esto va a suceder debe darnos miedo, pero no por nosotros, miedo por ellos. Porque como nos dice el escritor a los hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces yo sé que todos ustedes, ni uno tiene ni el más mínimo temor por todo lo que estoy hablando, porque todos son creyentes en Cristo. Pero va a haber quienes van a estar escuchando esto y van a decir, oh no, y dijo que no vamos, y ya esto, ok, crean en el Señor Jesucristo, pongan toda su confianza y esperanza en Él y no van a tener que pasar por todo esto. Así de sencillo, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 12, cuando habla de las trompetas, dice, cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas, que perdieron una tercera parte de su brillo, y también se oscureció una tercera parte del día, lo mismo que una tercera parte de la noche, y siguen las calamidades sucediendo. Siguen las calamidades sucediendo sobre los que quedaron aquí en la tierra. Todas esas cosas están sucediendo sobre los que quedaron aquí en la tierra. Nosotros vamos a estar cenando con el Señor en la cena de las bodas del Cordero. Y la tierra va a estar siendo tupida con todo tipo de cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Versículo 11 de Isaías 13, noten lo que dice. Yo castigaré ¿a quién? Al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Noten, maldad, iniquidad, arrogancia, soberbia, altivez. ¿Sí? Todas esas cosas, ¿qué tienen en común? El orgullo. ¿Sí? Pero Dios da gracia a los humildes. Y a los que son orgullosos, ¿qué los hace? Los resiste. Entonces el orgullo es la razón por la que mucha gente, es más, como vamos a ver la semana que entra sí, en el capítulo 14, vamos a ver que el orgullo fue lo que hizo que Satanás fuera echado del cielo, que Lucifer fuera echado del cielo. El orgullo, porque yo seré como el Altísimo, yo estableceré mi trono en el cielo, yo seré, yo. Y cuando nosotros nos hacemos yoyos, también eso es lo que es orgullo, cuando todo se trata de nosotros, ¿verdad? Todo se trata, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo hice, yo voy a hacer, yo, etcétera. Todo se trata de lo que uno va a hacer o hizo o pudiera hacer. La salvación no se trata de lo que uno ha hecho, se trata de lo que Jesucristo hizo. En el Salmo 119, el versículo 21 dice, tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus mandamientos. Tú sorprendes. ¿Quieren estar seguros de que van a recibir una reprensión y una corrección de Dios? Sean soberbios, sean orgullosos, sean altaneros, créanse mucho, créanse más que los demás. Pónganse ustedes mismos sobre un pedestal, ¿sí? Y van a recibir la reprensión y corrección de Dios rapidísimamente. Las escrituras son muy claras, ¿sí? Noten lo que dice Proverbios 16, versículos 18 y 19. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Noten, ¿quieren estar seguros de que van a fracasar? Sean soberbios, porque la soberbia viene antes que el fracaso. ¿Quieren estar seguros de que van a caer? Sean arrogantes,
porque la arrogancia anticipa la caída. Entonces debemos de cuidar ese aspecto, porque somos muy dados a estar orgullosos de nosotros, ¿verdad? De nosotros mismos, por lo que hemos logrado, por lo que tenemos, por lo que no hacemos, por lo que sí hacemos. Hay tantas cosas por las que podemos llenarnos de orgullo, ¿no es cierto? Les he preguntado varias veces ya, y esta es como la tercera vez que les pregunto, ¿cuántos estamos orgullosos de ser cristianos? No debemos estar orgullosos de ser cristianos porque no somos, no saben ni pronunciar, ¿verdad? Bueno, porque no somos orgullosos, no somos cristianos por algo que nosotros hayamos hecho, somos cristianos por lo que hizo. Sin embargo, hay muchos cristianos, yo estoy orgulloso de que para mí el único rey es el Rey Jesús. Estoy bien orgulloso de que yo hago esto y hago. Si no fuera por la gracia de Dios, no haría ninguna de esas cosas. Entonces, contentos, alegres, agradecidos, desde luego que sí. Pero orgullosos, para nada, ¿sí? Versículo 12 de Isaías 13 sigue diciendo, haré que los hombres sean más escasos que el fino oro de Ofir. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos presenta con la idea de que durante ese tiempo de la gran tribulación muchos van a morir. Tanta gente va a morir que va a haber más oro de Ofir en el mundo que hombres, que seres humanos. Va a morir una cantidad de gente que no nos podemos imaginar. Si oye feo, si oye violento, si oye todo ese tipo, sí, pero va a morir muchísima gente durante la gran tribulación. Y porque no recibieron al Señor, se van a ir directamente al infierno. Por eso debemos aprovechar el tiempo y predicar el Evangelio cuantas veces tengamos tiempo. Oportunidad. Versículo 13 de Isaías 13 dice, por la indignación del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira, haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. De nuevo, todavía estamos en los últimos días aquí en la tierra, pero en los siguientes versículos va a volverse a dirigir a lo que pasará con Babilonia. Sí, aquí en los siguientes versículos vamos a ver lo que le va a pasar a Babilonia cuando el Señor finalmente derrame su ira sobre Babilonia. Noten, lo vamos a leer porque noten, versículo 14. Cada uno mirará hacia su pueblo como oveja sin pastor, cada uno huirá a su tierra como gacela perseguida. De todas maneras, van a correr, van a devolverse a sus pueblos, van a devolverse a su tierra como gacela perseguida, porque la ira del Señor va a caer sobre ellos. Versículo 15. Todo el que sea hallado caerá atravesado por una lanza, todo el que caiga preso morirá a filo de espada. Versículo 16. Ante sus propios ojos, sus niños serán estrellados contra el suelo, sus casas serán saqueadas y sus mujeres serán violadas. Esta es la sentencia que se está pasando sobre Babilonia. Esto es lo que les va a pasar por su maldad. ¿Sí? Versículo 17. Voy a incitar contra ellos a los medos, para quienes el oro y la plata no es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Que no los van a poder comprar. Había reinos, te damos toda nuestra plata, te damos todo nuestro oro, te damos todo nuestro bronce, te damos todas nuestras riquezas si nos dejas en paz. Aquí les está advirtiendo el Señor que estos medos, el oro y la plata, no significa nada para ellos. A ellos no les van a poder dar mordida, porque a lo que ellos van es arrasar con todo y no les va a importar. Digo, si los matan a todos, de todas maneras se pueden quedar con el oro y la plata, ¿verdad? Entonces, no les importa el oro y la plata, porque de todas maneras se van a quedar con ello. Versículo 18, con sus flechas despedazarán a los niños, y de los hijos no tendrán compasión. No perdonarán a nadie en quien pongan sus ojos. En este tiempo las guerras eran muy violentas. Hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, todo. Bueno, pues ¿qué fue lo que hizo Hamás con los judíos el 7 de septiembre? Mataron hombres, mujeres, violaron mujeres, les abrieron el estómago a mujeres embarazadas, violaron a niñas, bebés, mataron a niños, los destajaron, encontraron a mujeres. Es horrendo. Sí, y los medos, ¿saben de dónde son? Son del noroeste de Irán. Y eran acérrimos enemigos de los judíos.
Y este era el tipo de personas que eran, y porque ellos eran ese tipo de personas, eso es lo mismo que Dios va a hacer con ellos. Versículo 19, el hermoso reino de Babilonia, joya de la grandeza caldea, vendrá a ser como Sodoma y Gomorra, ciudades a las cuales Dios destruyó. ¿Saben en dónde está Sodoma? Ya no está. ¿Saben en dónde está Gomorra? Ya no está. ¿Saben en dónde está Babilonia? Ya no está. Porque Dios dijo que iban a dejar de existir y han dejado de existir. Ahora, Saddam Hussein quería volver a levantar la Babilonia antigua. ¿Qué le pasó? No se pudo. No sé por qué. Porque Dios dijo que nunca iba a volver a ver una Babilonia. Pero en los tiempos finales va a haber una Babilonia religiosa. Más adelante vamos a hablar de ella. ¿Okay? No Babilonia física, geográfica, pero una Babilonia religiosa sí va a haber. Entonces, versículo 20, jamás volverá a ser habitado, para siempre quedará deshabitado, ningún nómada volverá a plantar ahí su tienda, ni pastor alguno apacentará ahí su rebaño. Versículo 21, ahí dormirán solo las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de chacales, ahí solo vivirán los avestruces y retozarán las cabras salvajes. En sus palacios y en sus casas veraniegas aullarán las hienas y los chacales, ya se acerca su tiempo, sus días están contados. Todo eso tiene que ver con la Babilonia de aquel tiempo. Pero muy bien podríamos aplicarlo también al día del Señor que se acerca cada vez más. Y todas las personas que creen que se van a salir con la suya o no tienen nada de qué preocuparse, por lo tanto no van a venir a Dios, no van a venir a Cristo, tienen mucho de qué preocuparse. Y nosotros tenemos que hablar de ello. Tenemos que hablar de ello porque si no hablamos de ello, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo se les va a predicar si no son enviados? Sí, entonces hoy estamos siendo enviados todos a predicar a los incrédulos lo que va a suceder un día, no muy lejano, y lo que van a tener que sufrir si ellos no se vuelven a Dios. Entonces por eso les dije, el estudio de hoy va a estar medio pesadillo, ¿verdad? Está pesado, pero tenemos que escucharlo, porque el día del Señor se acerca y va a llegar como ladrón en la noche. Y nosotros tenemos que estar seguros de que estamos en donde debemos estar. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que es tan clara, Señor, que nos enseña claramente las cosas que han pasado, las cosas que están pasando, las cosas que van a pasar. Y te pedimos, Señor, que nos mantengas espiritualmente despiertos, siempre buscando agradarte a ti, siempre buscando caminar contigo, siempre buscando servirte a ti y siempre buscando, Señor, hablar de estas cosas que estudiamos cada semana a personas que conocemos que son incrédulas, que todavía no han doblado la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, para que sean salvas de todas estas calamidades que van a venir sobre esta tierra. Padre Santo, queremos pedirte que nos sigas ayudando a caminar contigo, a vernos nosotros mismos como debemos de vernos, personas que necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder seguir en esta tierra por el tiempo que nos vayas a tener aquí. Padre, ilumina nuestra mente, toca nuestro corazón, ayúdanos a ser sensibles a la dirección de tu Espíritu y que cuando estudiemos pasajes como estos que estudiamos hoy, Señor, por nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, que podamos estar seguros de que estas cosas a nosotros no nos van a tocar, porque estamos en Él y en Él estamos seguros. Bendice a tu pueblo, Señor, con esa seguridad y recuérdanos cada vez que nos acostemos que podemos dormir en paz porque tú nos haces dormir confiados y en ti estamos seguros. Como dice Pablo, sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú eres fiel para guardar nuestro depósito para ese día. Entonces, Señor, vivimos confiados en ti y lo hacemos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.